Hola, soy Manuel Folgueira de Tutoriales.net y estoy aquí para enseñarte a dirigir tu futuro profesional. En este capítulo, denominado Finalizo los estudios obligatorios, ¿ahora qué hago? Os voy a contar una serie de puntos sobre, en general, la educación que yo he tenido y, en definitiva, pues las prioridades en la vida, tanto cuando terminas la ESO como en cualquier punto de tu vida. Y os voy a contar un pequeño resumen o en ciertos puntos sobre mi biografía, que bueno, he tenido ciertos problemas personales y quizás no es lo más recomendable hacerlos públicos, pero bueno, mi idea es que si alguien está pasando por una mala racha o ha tenido varias malas rachas, pues simplemente decirle que siempre hay luz después del túnel y que lo único que no podemos solventar es la muerte, aunque suena así de duro, pero es la realidad. Entonces, bueno, yo naturalmente hice la educación primaria, concretamente. En aquella época, bueno, ya apuntaba maneras porque en la asignatura de matemáticas, pues mi cabeza pues calculaba las operaciones que realizamos muy rápido. Recuerdo, creo que era en cuarto de eso las divisiones y las hacía muy rápido y le solía pedir a mi profesora que me las pusiera más complejas. Entonces, bueno, ahí ya se veía que mi cálculo en tema de operaciones pues era relativamente rápido. Eso ha ido mermado con el tiempo, pero bueno, en aquella época pues ya apuntaba maneras. Entonces, a partir de ahí, en primer y segundo de la ESO, la asignatura de matemáticas se me daba bastante bien. Entonces, pues bueno, mi idea en esa época, porque bueno, todavía no conocía mucho la informática, pues era realizar la carrera en aquella época, aunque luego me tocaba el grado, pues hacer el grado o la carrera de matemáticas. Pero bueno, llegó tercero de la ESO, que era con 14 años. Mis padres me regalaron mi primer equipo informático, un ordenador de sobremesa, sencillito. Pero bueno, jugaba online y recuerdo, además con una persona de Latinoamérica, sí creo que era venezolana y se llamaba Wilmer, pues me pidió que ejecutase el comando de shutdown para apagar el equipo en la consola de Windows. Yo en aquella época no tenía ni idea de lo que era y lo hice y se me apagó el equipo y en aquel momento me quedé estupefacto, ¿no? Me quedé la verdad anonadado y me interesé mucho por el tema. Entonces desde ese punto ya mi idea pues era interesarme por la informática y por tanto pues mi idea ya era realmente hacer un grado, en aquella época pues una carrera de ingeniería informática. Además, bueno, en aquella época tras darme cuenta o enterarme de eso, pues empecé a investigar eso en internet y por tanto llegué a foros tanto de programación como de hacking y fui moderador en varios de ellos. En Portal Hacker, en Infierno Hacker, etc. Foros conocidos de la época de programación, seguridad, hacking, etcétera. Entonces, bueno, ya digamos que tenía ciertos conocimientos, muy pocos, la verdad, sobre informática y ya pues estaba ahí en la ESO ya pues ya con ganas de realmente pues hacer un grado, realmente en aquella época era una carrera. Y yo de aquellos, como bueno, pues no se me daba mal estudiar y la verdad es que era bastante vago, pero bueno, iba haciendo las cosas, iba probando, pues dije, bueno, en aquella época yo tenía, por ejemplo, claro que yo quería estudiar en la universidad, pero bueno, en otro vídeo posterior pues ya hablaremos de los diferentes tipos de estudios, qué ventajas e inconvenientes tienen, etc, etc. Y bueno, afortunadamente también como mi padre en paz descanse era profesor, pues bueno, yo tenía una solvencia económica por parte de mi padre que me podría pues, fácilmente pagar la carrera y si no, pues lo tendría que hacer yo. Pero bueno, yo afortunadamente tenía esa suerte, otra gente no tiene desafortunadamente no tiene esa suerte. Entonces, bueno, o sea, pasé el cuarto de eso, primero de BAC y en segundo de BAC, bueno, en 2009 a mi madre le detectaron un cáncer cerebral y falleció ahí en 2010. Yo estaba cursando en ese momento segundo de bachillerato y no tenía ganas de estudiar en absoluto, faltaba mucha clase y mi padre se estaba encargando de mi madre y de mi hermano, que desafortunadamente también tiene una discapacidad mental, una disfunción, es una diversidad funcional y bueno, ya os hablaré en ciertos momentos, pero
Claro, yo en ese momento, no sé, estaba bloqueado mentalmente, no tenía ganas de estudiar, dejé de salir con mis amigos, o sea, ignoré todo. Además, me alimentaba, bueno, relativamente bien porque me hacía la comida mi padre, pero bueno, abusaba mucho de comidas procesadas, de bollería, de Coca-Colas. Y bueno, en esa época, pues fue una época complicada, segundo de bachillerato, y bueno, falleció mi madre, desafortunadamente. Afortunadamente, tanto mi padre como mi madre, pues bueno, tuve una buena vida con ellos, la verdad, así que no me puedo quejar. Y bueno, como os digo, repetí segundo de bac, solo había aprobado matemáticas e inglés, porque bueno, no me estaba a estudiar, no sé, supongo. A los exámenes y tal, los aprobé, y aprobé esas dos asignaturas, pero ninguna más. Entonces luego llegó, repetí segundo de bachillerato. Bueno, hice el bachillerato tecnológico con dibujo técnico, física y química. No era totalmente de tecnológico, pero bueno, llevaba también asignaturas de ciencias, pero bueno, bien. Y eso, aprobé solo matemáticas e inglés la primera vez y luego al repetir, bueno, en septiembre había aprobado creo que cinco asignaturas, física, dibujo técnico y algunas más. Y luego creo que solo me habían quedado dos, sí, historia y química creo. La segunda, sí, cuando repetí segundo de bachillerato, tuve, creo que únicamente sí, solo tuve que hacer historia y química. Y eso que la química, o sea, bueno, evidentemente no había estudiado y no se me da bien. Pues cuando repetí y la profesora, bueno, pues no era mala ni nada, pero bueno, no sé, como que no congeniaba mucho con ella. Pero vamos, que me puse las pilas y bueno, saqué al final, que recordar un 8,5 y iba a tener una oportunidad para subir más nota, pero bueno, al final no me dejó hacer el examen. Creo que solo lo pudieron hacer los que realmente necesitaban subir de nota. Pero bueno, quiero decir, con esta experiencia de vida lo que os quiero decir es que puedes repetir un año tanto en bachillerato como en la carrera, en FP, es decir, puedes tener problemas y que por X motivo simplemente vagancia, no tiene por qué pasarte nada en concreto, pues bueno, pues lo he repetido. Hombre, idealmente, y si te están pagando tus padres, pues tus estudios, lo ideal es que te esfuerces y lo hagas. Pero bueno, yo era incapaz en aquel momento por el cáncer y la muerte de mi madre. Pues, naturalmente yo tenía mucha relación tanto con mi madre como con mi padre, tenía muy buena relación y me afectó bastante. Y bueno, ya aparte, como ya os he dicho, era bastante vago. Además, bueno, pues no me junté con muy buenas compañías. A veces, o sea, me quedaba en casa directamente y mi padre allí. Y le decía, mira, papá, no te van a ir. Y mi padre, pues no podía. Tampoco él, el pobre con la situación que había en casa, pues era complicada la situación. Pero bueno, repetí como ya os digo, segundo de bachillerato, aprobé, bueno, saqué, bueno, inglés ya no me acuerdo, pero un 6 quizá, la verdad no me acuerdo. Aprobé esas dos asignaturas y me tocó ir a selectividad. Y bueno, no me fue muy bien, pero mal tampoco. Suspendí únicamente lengua castellana, que curiosamente mi padre era profesor en la educación secundaria obligatoria, era profesor de lengua castellana y justo suspendí. No me hace gracia, pero bueno, suspendí lengua castellana en la selectividad. Realmente, quiero decir, no es que estudiara menos esa asignatura, realmente las asignaturas de letras no me gustan nada en absoluto. De hecho, historia fue una de las que repetí la segunda vez que cursé segundo de BAC. Por tanto, bueno, las asignaturas de letras, lo que es básicamente memorizar datos por memorizar, no me gusta en absoluto. Pero bueno, simplemente suspendí esa. Las demás las aprobé todas. Química saqué un 9,25, no, un 8,75. Fue la nota que mejor saqué en química, curiosamente, que tampoco era la que se me da muy bien. Y las demás, pues bien, 7 inglés, no sé, bueno. Una nota normalita. Ni bien ni mal. Y bueno, en ese punto yo tenía la oportunidad de cursar el grado de Ingeniería Informática en la Universidad de La Coruña, en la Facultad de Informática. En aquella época creo que se pedía, no me acuerdo, un 5, yo tenía un 7 o 7 y algo, no me acuerdo. Entonces, bueno, pues me adentré en la ingeniería, en el grado de Ingeniería Informática. Eso fue en 2011. El primer año aprobé solo 6 asignaturas. Iba con no muchas ganas. El segundo fue horrible, solo aprobé 3 asignaturas creo, sí. En los dos primeros años había aprobado 9
y luego en los próximos años aprobé todas. Creo que tenía que hacer 10 asignaturas en cada año y las aprobé absolutamente todas. Me puse las pilas y empecé a sacar todas las asignaturas. Una cosa que yo hice en la ingeniería, en el grado de ingeniería informática, por ejemplo, pues yo los exámenes que no había estudiado o que realmente sabía que no iba a probar, no iba por hacer acto de presencia, porque yo tenía muchos compañeros que iban por hacer acto de presencia y ahí estás perdiendo una oportunidad. Si quieres el examen, pues después del examen vas a junto a tu profesor, le pides el examen y ya está. Entonces yo, pues bueno, era selectivo con lo que hacía. Bueno, no he estudiado, pues mira, no voy al examen y ya está. Y quizá ese tiempo lo invierto en estudiar para otro examen y realmente lo apruebo. Pero bueno, como os digo, en esa época había fallecido mi madre. Bueno, y entre mi vagancia también, como os he hablado, y pues bueno, la cosa era complicada. Además, bueno, como os digo, mi hermano eh, ha tenido amigos y ha tenido, pues bueno, una vida complicada, la verdad. Pero bueno, en esa época mi hermano estaba todo el día en casa y claro, eso mentalmente y sin hacer nada te destruye. Entonces, con esto os quiero decir que no os quedéis en casa, aunque no tengáis el problema que tiene realmente mi hermano de esa discapacidad mental o diversidad funcional, no os quedéis nunca sin hacer nada porque eso afecta a tu salud mental. La salud mental es una, para mí diría que es la más importante. Si no estás bien mentalmente, poco se puede hacer. Puedes tener tus discapacidades, estar paralítico, etc. Yo no puedo hablar de eso porque naturalmente no lo estoy y no sé las implicaciones que tiene, pero seguro que mentales también son muy complicadas. Pero si tienes gente que te apoye, tú te dejas ayudar, etc., pues bueno, la mente puede estar relativamente bien. Entonces, actualmente ahora se habla mucho de la salud mental, pero bueno, siempre ha sido importante y mi pequeño consejo que os puedo dar es que os cuidéis, que vayáis al psicólogo si lo necesitáis, que vayáis al psiquiatra si lo necesitáis, etcétera. Entonces, siguiendo por donde iba, bueno, como os digo, primer año aprobé 6, el segundo 3 y a partir de ahí todos los años aprobé 10 asignaturas. Me puse las pies y dije, mira, esto no puede seguir así, tengo que cambiar no sé, mi forma de estar en la vida. Porque, por ejemplo, yo tenía un compañero que trabajaba en Televisa y además hacía la carrera y la fue sacando poco a poco. Y vamos, más o menos como yo, quiero decir, porque tú ves que hay gente que le cuesta más, hay gente que incluso es mucho mejor que tú, pues bueno, chavales eran más, que yo recuerdo era más o menos como yo. Había otra gente, pues bueno, que le costaba más, etc. Otra gente que también era vaga. Por ejemplo, yo tenía compañeros que yo, por ejemplo, empecé más tarde que ellos la carrera, los cogí, los pasé de largo y luego, bueno, os contaré ahora, porque yo acabé, como os digo, todas las asignaturas en 2016, no, perdón, 2015 y me quedaba el trabajo de fin de grado. Pero bueno, el trabajo de fin de grado al final hasta 2021 no lo presenté. Entonces en 2015 bueno, inicié el trabajo de fin de grado, es decir, terminé todas las asignaturas y aparte me quedaba el trabajo de fin de grado, que esa asignatura es una asignatura que es como si fueran dos, pues no la terminé en el 2015 y estuve con un TFG hasta 2016, pero no me convenció. Entonces, bueno, pedí el abandonar ese trabajo de fin de grado. Siento haber, bueno, hecho perder el tiempo a esos dos profesores de computación que me ayudaron, pero bueno, la vida es como es y bueno, pues surge de esa manera. En 2016 empecé un nuevo. No, perdón. En 2016 continué con el anterior, fue en 2017 cuando empecé un nuevo. Pero bueno, en 2016 yo tenía mi perfil de LinkedIn y conseguí trabajo. Además, en 2016 a mi padre también le detectaron un cáncer. Entonces la situación pues era complicada. Yo no tenía dinero, mi padre tampoco es que. Yo no sabía el dinero que tenía, pero mi padre, o sea, no tenía dinero como para que yo pudiera tal. Entonces una empresa me contactó y tras hablar con ellos, además, bueno, yo en aquella época era bastante novato, inocente, no conocía el mercado, no conocía los salarios, entonces me ofrecieron un salario mínimo y acepté además con alegría, pero bueno, en aquella época realmente necesitaba trabajar, entonces me puse a trabajar y bueno, mi padre pues eso, le detectaron el cáncer, tuvo que hacer quimio y bueno, y mi hermano, con mi hermano, la verdad es que el tema de mi hermano es muy complicado. Como ya imaginaréis, una persona con problemas mentales es una cosa muy complicada de gestionar, tanto sobre todo es muy problemático para la persona en sí que está enferma, como para sus allegados porque la situación es complicada, no es una cosa, digamos, liviana. Al menos
mi experiencia y supongo que personas que hayan estado en la misma situación que yo pues me entenderán. Y con contarles mi vida y mis problemas no quiere decir que mis problemas sean los peores del mundo, son mis problemas y al final pues los he tenido que ir sorteando y solventando. Con esto lo que os quiero decir es que vosotros en vuestra vida vais a tener una serie de problemas, sean más o menos graves, eso es irrelevante. Lo importante es que tenéis un problema y vosotros lo afrontáis. Esa es la lección de vida que yo he aprendido y la verdad es que lo he aprendido a base de bien. Bueno, voy a continuar con mi historia. Entonces, bueno, eso, le dieron a mi padre el cáncer, yo estaba trabajando, además en otra ciudad. Y mi hermano convivía con mi padre, la situación era, no sé ni cómo nombrarla, pero para mi padre fue, bueno, en fin, una cosa bastante dramática. Afortunadamente tengo un primo también mayor, 20 años mayor que yo, que echaba un cable. Mi primo, al vivir en la misma ciudad que mi padre, pues lo llevaba a quimio, etc, etc. Entonces, bueno, afortunadamente tengo ese primo que también tiene a su madre, ahora, bueno, pues está mayor, tiene también muchos problemas y la cosa también para él es complicada y, bueno, estoy muy agradecido con él y por eso, pues bueno, siempre voy a apoyarlo en todo lo que pueda. Y bueno, como os digo, pues eso, yo estaba trabajando, estaba dinero, tal, y el trabajo de fin de grado que no, o sea, mi mente no era capaz de ponerme a estudiar en ese momento. O sea, mi mente dijo, hasta aquí he estudiado ya lo suficiente, buah, no di más. Aunque bueno, siempre, al final, yo siempre, cada año me matriculaba, por tanto, pues me he matriculado en 2017, cambié de TFG y de profesor. Pedí darme de baja del anterior, busqué una lista que se ofrecía de TFGs. Lo que hacía mi profesor era poner una plantilla y luego tú pues defines una idea. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar con él en 2017 y bueno, pues al final no lo terminé hasta septiembre de 2021. Entonces, como veis, pues no, mi cabeza no daba y también pido disculpas a ese profesor, no, evidentemente no voy a dar datos, pero bueno, que sepa que es un gran profesor. Además, yo escogí ese profesor porque sabía que era muy técnico y ese profesor era un crack, la verdad. He tenido mucha suerte con ese profesor. Además, finalmente, para presentarlo, él o sea, me apoyó también mentalmente. Me dijo, por favor, tú, o sea, puedes terminarlo. Me apoyó muy fuerte y al final lo di terminado para septiembre. La verdad, trabajando muy duro en ese verano. Pero bueno, como os digo, bueno, pues eso, en 2017 comencé en UTFG. Bueno, estuve 4 años entre trabajando. Bueno, en 2019 falleció mi padre. Estuve entre trabajando y cuando, bueno, mi padre lo ingresaron en 2019 y falleció en agosto de 2019. Entonces, bueno, estuve con él una temporada en el hospital, estuve, bueno, pues eso, y tuve que pedirlo a mi trabajo, etc, etc. Entonces, pues bueno, mi mente, la cosa estaba complicada, porque además mi hermano bueno, en esa época, bueno, estuvo internado en un psiquiátrico porque la situación era insostenible y bueno, tuvo que ser internado a la fuerza en un psiquiátrico y mi padre estaba hospitalizado con el cáncer y bueno, estaba bastante mal, muy desnutrido, evidentemente porque la quimio pues hace estragos y además la salud mental de mi padre con mi hermano pues no estaba muy bien, entonces todo lleva a que no comas y bueno, todo se agrava y al final pues toca fallecer. Entonces bueno, eso, en agosto falleció mi padre, bueno, estaba mi cabeza un poco... Ya había vivido la muerte de mi madre, pero y lo más, bueno, que decir curioso, pero bueno, últimamente siempre que pienso en ellos siempre me acuerdo de mi padre, porque siempre de pequeño yo he estado más unido a mi madre, siempre he sido yo más mimoso, más cariñoso con ella y bueno, mi padre pues era más serio, pero bueno, siempre ahora últimamente, desde hace mucho que pienso en mis padres, pues le guardo mucho cariño, la verdad, a mi padre, porque es un luchador nato, un trabajador increíble y bueno, pues eso. Por eso digo que he tenido suerte con mi familia. Mi hermano también tiene sus problemas. Pero bueno, es lo que toca y al final hay que luchar como con todo, hay que luchar con toda la vida. Independientemente de los estudios y todo. Al final los estudios da igual, lo que importa es la persona y lo que te esfuerces tú. Esa es la lección principal que os quiero dar y os la voy a recordar en varios puntos. Bueno, continúo, bueno, eso, falleció en 2019 mi padre, bueno, yo estaba, claro, no sabía qué iba a pasar con mi hermano, estaba internado en un psiquiátrico y me dan la noticia de que mi hermano tiene dos opciones, o se va a la calle
o va a vivir conmigo. Yo sabía que no era buena idea que mi hermano viviese a vivir conmigo, porque ya sabía cómo estaba la situación con mi padre y mi hermano, por una persona sola, no es gestionable. Yo sabía cómo estaba, ellos lo sabían y aún así, bueno, con la excusa de que es mi hermano, pues me obligaron mentalmente a... No me obligaron, porque yo naturalmente mi hermano no iba a dejar en la calle, una persona que es dependiente no lo iba a dejar en la calle. Entonces les dije, bueno, pues que se viviera que vivir conmigo. Además, claro, vivía y vivo en un piso de alquiler, entonces eso, pues, si mi hermano, además yo sabía el piso donde vivía, bueno, donde vivía mi padre y mi hermano, y donde vivía yo desde pequeño, estaba destrozado, pues al estar tanto tiempo en casa al final pues haces locuras. Entonces bueno, sabía que aquí iba a haber problemas, estaba la verdad bastante tal, y antes de que viniese a vivir mi hermano con poca antelación la verdad le dije a mi casero que bueno, que iba a vivir mi hermano y que tenía esta problemática y bueno, pues la cosa tal, era complicada. Entonces bueno, al principio mi hermano bien porque se medicaba, pero pasado un tiempo dejó de medicarse, yo le decía que fuéramos a servicios sociales, que fuera médico, etc. Nunca quería. Bueno, pues la cosa se tornó muy complicada y bueno, en la época en la que mi hermano estaba, bueno, mal, pero relativamente la situación era compatible, pues en 2021, pues con la ayuda de mi profesor de universidad, mi tutor del TFG, pues digamos que me animó a terminar el TFG. O sea, yo lo tenía bastante hecho, pero bueno, en el verano le tuve que pegar un ataque final. De hecho, los últimos 2 días no dormí nada en absoluto. Estuve 48 horas trabajando en el TFG de manera continua y finalmente lo terminé y lo presenté y bueno, saqué un 9, que ahí da igual, pero bueno, era una aplicación de gestión de proyectos y bueno, pues finalmente di con ella. Entonces en ese momento, pues bueno, la situación con mi hermano, justo en ese momento que saqué la carrera, pues comenzó a tornarse, la verdad, bastante turbia por sus problemas mentales y yo no sabía qué hacer. Entonces ahí entré yo en una depresión grave, no comía, me adelgacé 20 kilos, estaba en los huesos y la situación era bastante compleja hasta que pensé. Entonces ahí dije, ¿qué es lo que debo hacer ahora para solucionar este problema? Porque yo iba a médicos, iba a hablar con los médicos de mi hermano, todo el mundo pasaba de mí, y al igual que cuando viví con mi hermano con mi padre, pues la gente, bueno, pues te receta tal, la salud mental, da igual, te receta 4 tonterías y ya está. Y luego les dices a los médicos que mi hermano no se quiere tomar la medicación, dicen pues que la tome. La verdad, estoy muy descontento con la salud pública en términos de salud mental. Ya sé que es muy mala y que y también entiendo, yo comprendo que que comprender la salud mental y estudiarla y los médicos de salud mental pues es muy complicado porque es un tema, pues la verdad es que es complicado, no lo voy a negar, pero una cosa es que sea complicado y otra cosa es que tengas una actitud pasiva, que hagas lo mínimo en tu trabajo y que pases de la gente y que luego eso pueda acarrear la muerte de una persona. En nuestro caso no pasó, yo como digo, la situación era muy complicada y bueno, yo entré en una depresión profunda, no comía, adelgacé mucho, hasta que, bueno, los vecinos vieron que también se notaron que había problemas en el piso, entonces llamaron a mi casero y llegó mi casero y bueno, se encontró el percal y de hecho ahí me dio un bajón de azúcar, no sé qué, y me mareé y me caí al suelo, o sea, era una situación muy complicada. Entonces, en ese momento mi casero pues también tenía que gestionar la situación y yo entiendo que era muy complicado, pero bueno, la verdad es que lo hizo perfecto. Entonces, bueno, yo en ese momento sabía que necesitaba ayuda mental, entonces en ese momento me aconsejaron ir a un psiquiatra, entonces yo fui de cabeza y bueno, tomé medicación porque estaba en una depresión profunda y en ese momento, pues, claro, en ese momento sabía que con mi hermano no podía convivir, entonces había soluciones muy drásticas que fueron las que pensé al principio y que todos imaginaréis. Y finalmente, pues pensé un poco y con la ayuda también de mi casero, pues dimos con la persona correcta en ayuda de salud mental de un servicio específico, bueno, en el servicio de psiquiatría, un trabajador social de psiquiatría, pues escuchó mi historia. Entonces,
como yo ya lo había comentado con diferentes médicos y diferente personal sanitario, la verdad estaba en una situación, yo estaba muy impotente, entonces digamos que a pesar de que ese profesional de la salud, ese trabajador social de psiquiatría se portó muy bien y empatizó conmigo y todo, pues bueno, yo estaba en una situación desesperada, entonces le di un ultimátum, les dije, o me dais una solución mañana o aquí va a ocurrir algo, va a ocurrir una desgracia, les dije así. Y lo que ocurrió es que al día siguiente a mi hermano se lo llevaron de mi casa porque, bueno, anteriormente mi hermano, pues bueno, lo tuve que llevar a urgencias porque se encontraba mal, bueno, naturalmente porque estaba mucho tiempo en casa, entonces, bueno, tenía problemas psicóticos, etcétera, no se tomaba la medicación, entonces, bueno, la situación era muy complicada y hasta que vieron que esto no iba más, y bueno, cuando fui a urgencias, pues lo que me dijeron es, bueno, no está la pastilla, pues que se la tome, y yo me quedé. ¿Pero qué me estás contando? Me quedé así. En ese momento porque yo siempre he sido muy inocente y ahí no dije lo que tenía que decir, porque me lo dicen ahora y la verdad es que no respondo. Es que dar esa solución, no se toma la pastilla, pues que se la tome. ¿Pero qué me estás contando, hombre? Bueno, perdón por ponerme así, pero es que las cosas en la vida pues son como son y tienes que afrontarlas como bien. Y yo encima pues siempre he sido una persona pues bastante inocente, pausada, tal. Bueno, pues la verdad es que la vida y todos estos problemas, sobre todo el tema de mi hermano, que era bastante duro, pues digamos que me ha hecho madurar mucho. Y sé que los problemas a mucha gente les hace madurar mucho. Entonces, en los problemas no veáis un problema en sí. Tenéis que buscar la solución y sabed que vais a madurar y vais a aprender mucho. Entonces, bueno, pues tomadlo como algo bueno. Un problema puede ser algo bueno para vosotros. Para madurar, para crecer, etcétera. Entonces, bueno, como os digo, les di un ultimátum, dije, mira, o lo solucionáis ya o aquí va a ocurrir una desgracia. Y al día siguiente mi hermano pues lo llevaron a un centro de salud temporal, de psiquiatría. Y bueno, pues yo hablé con mucho personal médico y le dije, mira, esto es sostenible, o sea, mi hermano no puede vivir conmigo de ninguna manera, se lo dejé claro y punto, y ya está. Entonces ellos finalmente, tras todos estos problemas y que yo sabía desde que mi hermano estuvo anteriormente en otro centro psiquiátrico, en otra ciudad, porque ahora estábamos viendo en otra, yo sabía que no podía vivir conmigo, o sea, tuve que yo que pasar todos estos problemas. Aparte que yo soy inocente y que tal, pero eso no tiene por qué pasar. Es decir, yo sabía que mi hermano... Entonces, el primer centro sanitario del psiquiátrico se debería haber encargado de poner a mi hermano pues donde correspondía, que es en un centro y donde lo puedan atender, porque mi hermano necesita ayuda constante, es una persona dependiente y necesita no solo una persona, sino varias personas que lo ayuden. Naturalmente, cuando vivía con mis padres y conmigo, pues entre los tres pues estábamos bien. A ver, mi hermano siempre ha tenido problemas porque, bueno, la gente es muy mala, es así, y bueno, mi hermano pues ha tenido problemas, aunque en casa pues ha habido problemas, algunos, pero en general pues la convivencia la verdad es que era buena. Entonces, pues por eso mi hermano no es una persona mala, pero tiene problemas mentales y necesita ayuda médica. Y nunca la han sabido, o la gente ha pasado el tema y nunca se ha sabido solucionar. No sé, bueno, solucionar no, pero llevarlo de una mejor manera. Ni yo el primero, ni mis padres tampoco. Pero bueno, no es una situación fácil, ya os lo digo. Entonces, bueno, es la vida. Y bueno, por eso, pues mi hermano fue en enero de este año, se fue a un centro provisional, como ya os digo, comenté todo lo que pasaba y ya lo internaron en un centro de manera permanente y es donde mi hermano tiene que estar. Entonces, bueno, pues ahora desde ese momento vivo solo, ya he vivido, bueno, anteriormente vivía con compañeros de piso, luego estuve viviendo los meses solo y luego se vino mi hermano. Entonces, bueno, yo desde 2016, vivo solo, pago yo todo, o sea, quiero decir, por tanto, es decir, he estudiado ingeniería informática, no lo había terminado, pero encontré trabajo ya, o sea, jornada completa. Y bueno, como os digo, cobraba el sueldo mínimo interprofesional en aquella época y bueno, pero me mantenía y vivía perfectamente yo solo y sigo viviendo y sigo trabajando. Entonces, bueno, como iba aquí en el grado de ingeniería informática, pues este estudio, que también podía haber sido una formación profesional, me dio la ayuda pues bueno, para encontrar ese trabajo y veis que yo estaba en una situación muy complicada y gracias a tener por ejemplo esos estudios podría haber sido un FP o cualquier cosa, pero bueno, al haberme esforzado en la vida básicamente, pues
tuve un trabajo de manera bastante sencilla, que debería haber mirado más, pero bueno, en esa época la verdad es que necesitaba trabajar porque necesitaba una solvencia económica para lo que se me iba a venir. Pero bueno, ya salvaré más del tema de, bueno, pues cómo seleccionar el trabajo, qué debes hacer, etc, más en el futuro. Además, bueno, como ya os digo, he tardado 5 años en terminar el trabajo de fin de grado, entonces, como veis, mi cabeza pues no pensaba en un máster, además llevo trabajando 6 años y 4 o 5 meses. Entonces, en ese momento, pues en ningún momento, en ninguno de esos momentos he pensado en hacer un máster, pero bueno, la verdad, en algún punto sí que he tenido pues la idea de tener ganas de hacer un máster y bueno, ahora mismo, justo en este momento, no lo veo, pero bueno, quizá en 2 o 3 años pues hago un máster porque me puede interesar. Hay másteres muy interesantes, por ejemplo, ofertaban uno, lo vendía directamente ya el grado de ingeniería informática. Básicamente el máster de ingeniería informática que es como si hicieras 5 años y es como si fuese la carrera anterior. Bueno, no sé. A mí eso me parece venderte un máster, básicamente, vendértelo, que realmente no te hace falta, bueno, te hace falta, sí, realmente en España, como la titulitis es muy importante, pues para acceder a puestos altos, cuantos más estudios tengas, mejor, pero de esto ya hablaremos más adelante. Entonces, bueno, como veis, bueno, actualmente incluso estoy con el carnet de conducir, me voy a presentar ahora el miércoles al examen práctico por primera vez, aprobé el teórico a la primera con fallo, y ahora voy al examen práctico y bueno, pues por ejemplo yo me he sacado ahora con 30 años, estoy sacándome el carnet de coche porque nunca me hizo falta. Entonces lo que os quiero resumir con esto es que hay que priorizar las cosas en la vida. Por ejemplo, yo cuando le detectaron el cáncer a mi padre, pues sabía que tenía que trabajar sí o sí, tenía que ponerme a sacar dinero para poder mantenerme yo, porque no había dinero básicamente. Además, cuando terminé la ESO, por ejemplo, yo decidí hacer el grado de Ingeniería Informática. Pues tú, por ejemplo, puedes hacer el grado de Ingeniería Informática o incluso si no quieres, no te interesa hacer una ingeniería, pues puedes hacer un FP. Además, bueno, creo que es, o sea que está pagado. Bueno, realmente no sé cómo funcionan los FPs y no sé si hay que pagar algo, pero yo creo que no, no estoy seguro. Pero en caso de pagar algo va a ser más barato, son 2 años además. Y si tienes el bachillerato puedes hacer directamente al grado superior, eso sí, interesante. Y si tienes un grado superior puedes acceder, un grado de formación profesional me refiero, puedes acceder directamente a la universidad sin pasar por la selectividad, eso es algo a tener en cuenta también. Entonces, bueno, de esos temas de estudios os hablaré en un próximo vídeo. Por eso digo que no tienes por qué hacer el grado directamente de ingeniería informática o no hacerlo siquiera, pero bueno, os hablaré de los estudios, como ya digo, en un próximo vídeo. Entonces, en la vida podemos hacer muchas cosas, pero ¿qué pasa? Que nuestro tiempo es finito. Por tanto, nosotros, en función de la importancia de las cosas, tenemos que hacer una lista de prioridades. Entonces, ¿qué es lo más importante para mí? Pues necesito estudiar. Pues lo primero en mi lista es estudiar, dedicar tiempo, etc. Entonces, tenemos que organizarnos y establecer prioridades. ¿Qué pasa? Que al terminar la ESO, pues la gente no sabe ni lo que quiere hacer y por ejemplo está en bachillerato y no sabe ni qué carrera hacer. Entonces mi gran consejo es que os informéis. Estáis en tercero o cuarto de eso, informaos de qué es el bachillerato, qué implica, qué asignaturas hay, etc. También eso, qué implica y qué si pasa, claro, si hago el bachillerato, qué pasa después o qué puedo hacer. Si no hago bachillerato, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer una formación profesional media? Etc. ¿Y qué implica hacer una formación profesional media? ¿Y qué implica en España? Entonces, tenéis que estudiar, valga la redundancia, qué estudios podéis hacer si queréis estudiar. Igual, por ejemplo, termináis una educación secundaria y tenéis a vuestro padre que es, o vuestra madre que es autónoma y tiene una empresa y vais a esa empresa y podéis vivir toda la vida trabajando en esa empresa. Entonces, tenéis que explorar las opciones que tenéis, es lo más importante, pero y con esto digo pues eso, que tenéis que leer, tenéis que aprender también de todas las posibilidades que tengáis, podéis hacer una lista y valorar y priorizar qué es lo más importante, qué es lo que más me conviene de todas estas listas de opciones que tengo. Básicamente vosotros estáis en un punto y tenéis ramificaciones. ¿Qué ramificación debo escoger? Hay gente muy indecisa, etc, pero bueno, pues eso es decisiones que hay que tomar en la vida y es lo que las cosas que tiene la vida.
Pero bueno, actualmente, como ya os digo, estoy bien, afortunadamente. He salido de todos los problemas que he tenido. A pesar de, bueno, pues mis padres han fallecido y mi hermano está internado en un psiquiátrico, pero bueno, pues es la vida, yo no puedo hacer más. Entonces, con esto quiero decir que en la vida hay problemas más o menos complejos, pero tu obligación como persona pues es sortearlos y continuar hacia adelante. Y sobre todo apóyate en las personas, en los allegados que tengas, en las personas, familiares, etcétera. Si los tienes, apóyate en ellos, habla, no puedes quedarte callado, tienes que hablar las cosas y sacarse hacia afuera porque es la mejor forma de llevarlas. Guardar otras cosas nunca va a ser bueno. Entonces, bueno, perdón por esta clase, digamos, tan personal, esta biografía que os he contado, pero bueno, es una experiencia y mi idea, y la verdad espero, pues si alguien que esté mal, pues que le pueda ayudar y bueno, pues evidentemente está ahí mi correo y lo que necesitéis, pues estoy aquí. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en la próxima.